¿Y si te dijera que ahora mismo, en este preciso instante, alguien está observando tu muerte? No la que ya pasó, sino la que aún no ha llegado. La que sucederá en 10 años, en 20, o quizás mañana. ¿Y si te dijera que ese alguien no es humano y que está desesperado por cambiar lo que ya vio? Esta es la historia de Day, un ser que podía ver el final de todo, pero nunca el principio. Los humanos siempre hemos creído que el tiempo es una línea recta. Nacemos, crecemos, morimos. Pasado, presente, futuro, una secuencia lógica, ordenada, predecible. Pero para algunas especies en el universo, el tiempo no funciona así. Para ellos, el futuro es tan claro como para nosotros lo es el pasado. Pueden ver cada muerte, cada decisión, cada consecuencia antes de que suceda. Suena como un don, ¿verdad? Como el poder definitivo. Pero imagina por un momento no poder recordar tu infancia, no saber de dónde vienes, no poder mirar hacia atrás y entender cómo llegaste a ser quien eres. Solo puedes ver hacia adelante, hacia el final inevitable de todo lo que existe. Los observadores del tiempo, así se llamaban a sí mismos, pertenecían a una civilización antigua que había evolucionado más allá de las limitaciones físicas. Sus cuerpos eran energía pura, condensada en formas que podían cambiar a voluntad. Habitaban en una dimensión paralela a la nuestra, un plano de existencia donde el flujo temporal se movía en reversa. Para ellos, cada evento comenzaba con su conclusión y retrocedía hacia su origen. Nacían viejos en conocimiento y morían sin saber quiénes habían sido. Era una existencia paradójica, llena de sabiduría sobre lo que vendría, pero vacía de comprensión sobre lo que fue. Era diferente incluso entre su propia especie. Mientras otros observadores aceptaban su naturaleza y cumplían su función de vigilantes neutrales del cosmos. Sentía algo que sus congéneres habían olvidado hace eones. Curiosidad, no solo por el futuro que todos podían ver, sino por ese vacío incomprensible llamado pasado. Pasaba ciclos enteros mirando hacia el abismo temporal, tratando de forzar su percepción hacia atrás, hacia ese territorio prohibido que su biología le negaba. Sus compañeros lo consideraban defectuoso, quizás hasta peligroso. El pasado es irrelevante, le decían, solo importa lo que será, no lo que fue. Pero Tae no podía aceptarlo. Fue durante una de sus vigilias rutinarias sobre el sector terrestre cuando lo vio. Un momento singular en el flujo del tiempo, brillando con una intensidad que Day nunca había presenciado. Era la muerte de un humano, pero no era cualquier muerte. Esta resonaba con algo profundo, algo que hacía vibrar las fibras mismas de la realidad. Day se acercó, enfocando su percepción en ese punto luminoso en el tejido temporal. El humano estaba solo, en lo alto de alguna estructura metálica. El cielo sobre él ardía con tonos naranjas y rojos, y había humo por todas partes. Pero su rostro no mostraba miedo. En sus últimos segundos de vida, mientras su cuerpo se consumía en llamas que él mismo había iniciado, el humano miraba hacia arriba con una expresión de paz absoluta. Pudo ver las ondas causales que emanaban de ese momento. La muerte de este humano salvaría a miles. Su sacrificio detendría una catástrofe en cadena que habría devastado toda una ciudad. Era un acto de heroísmo puro, no motivado por gloria o reconocimiento, sino por amor. Un amor tan profundo por su especie que estaba dispuesto a convertirse en cenizas para que otros pudieran ver el amanecer. Conmovido de una manera que no comprendía, hizo algo que ningún observador había hecho en millones de años. Intentó rastrear el origen de ese humano. Necesitaba entender qué clase de ser podía tomar tal decisión. Necesitaba ver el pasado de esta persona. Expandió su conciencia hacia atrás en el tiempo, forzando sus sentidos contra su propia naturaleza, y entonces en nada, el vacío absoluto. Era como mirar a través de un muro impenetrable. Pero en ese vacío, percibió algo imposible a este humano. El del sacrificio heroico aún no había nacido. La paradoja era tan profunda que casi se desintegra en ese momento. ¿Cómo podía ver la muerte de alguien
cuyo nacimiento aún no había ocurrido? En la cosmología de los observadores, esto era imposible. Todo lo que existía en el futuro tenía que haber existido en el pasado. Pero aquí estaba. Un punto final sin punto de inicio. Un destino sin origen. Day comprendió entonces que estaba presenciando algo único en toda la historia del universo, un bucle temporal, un evento que existía fuera de la causalidad normal. Y en ese momento de comprensión, Day tomó una decisión que cambiaría todo. Descendería a la Tierra, encontraría a este humano y descubriría cómo era posible que alguien destinado a morir en un acto de sacrificio supremo aún no hubiera comenzado a vivir. La transición de la dimensión de los observadores a la realidad física fue dolorosa. Day tuvo que comprimir su esencia energética en una forma densa, material, limitada. Eligió una apariencia humana, estudiando miles de rostros en el futuro para crear uno que pasara desapercibido. Necesitaba parecerse a ellos, ser uno de ellos, pero sin serlo realmente. El proceso tomó lo que los humanos llamarían meses, aunque para Day, que percibía el tiempo al revés, fueron los últimos meses de una existencia que acababa de comenzar. Aterrizó en la Tierra en una noche sin luna, en un callejón desierto de una ciudad que aún no sabía que estaba destinada a ser salvada. Su nuevo cuerpo era extraño, torpe, sentía cosas que nunca había experimentado. Frío, hambre, cansancio, pero también sentía algo más, algo que los observadores habían perdido hace tanto tiempo que ni siquiera tenían palabra para ello. Los humanos lo llamaban emoción. Lo primero que hizo fue buscar registros, información, cualquier cosa que pudiera guiarlo hacia el humano del sacrificio. Pero no había nada. Ningún nacimiento registrado que coincidiera con la imagen que había visto. Ningún nombre, ninguna familia, ningún indicio. Por supuesto que no en el nacimiento aún no había ocurrido, y tendría que esperar algo para lo que su especie no estaba diseñada. Los observadores no esperaban. Ellos sabían. Pero ahora, atrapado en un cuerpo humano en el presente lineal, Day experimentó por primera vez lo que significaba no saber qué vendría después. Pasaron años de aprendió a ser humano de la manera más difícil, viviendo como uno. Los primeros meses fueron tortura. El hambre era una sensación completamente ajena, un vacío en el estómago que parecía gritar por atención. La primera vez que Day comió comida humana, el sabor fue tan abrumador que casi devolvió todo. Pero lentamente, el cuerpo se adaptó. Aprendió que el café por las mañanas ayudaba a despertar, que el agua era esencial de maneras que su forma anterior nunca había requerido, que el sueño no era opcional, sino una necesidad biológica fundamental. Consiguió trabajo en una pequeña librería en el centro de la ciudad. El dueño, un hombre mayo, llamado Samuel, con manos temblosas y ojos amables, no hizo muchas preguntas. Cuando Day apareció, buscando empleo. ¿Sabes leer?, preguntó Samuel. Day asintió, aunque leer en el sentido humano era extraño. Procesando símbolos en lugar de absorber conocimiento directamente. Entonces, estás contratado. El pago es mínimo, pero puedes leer todos los libros que quieras en tu tiempo libre. Fue a través de estos libros que Day comenzó a entender verdaderamente a los humanos. No solo sus acciones futuras, que siempre había podido ver, sino sus motivaciones, sus sueños, sus miedos. Leyó sobre amor y pérdida, sobre esperanza en situaciones imposibles, sobre el triunfo del espíritu humano contra probabilidades abrumadoras. Cada historia era una ventana a un aspecto diferente de la experiencia humana, y Day las absorbía todas con la desesperación de alguien tratando de entender un idioma completamente extranjero. El apartamento que alquiló era pequeño, en el tercer piso de un edificio que había visto días mejores. Una habitación que servía como dormitorio y sala de estar. Una cocina que apenas cabía
2 personas. Un baño con tuberías que gemían cada vez que alguien en el edificio usaba agua. Las ventanas daban a la calle principal, y de pasaba horas mirando a la gente pasar abajo. Cada persona tenía su propia historia, su propio futuro, que D podía ver si se concentraba. La mujer que pasaba cada mañana a las 7:15 camino a su trabajo en el hospital, que se casaría en 3 años y tendría gemelos. El hombre que dormía en el banco del parque, cruzando la calle, que encontraría ayuda en 2 meses y reconstruiría su vida lentamente, pero seguramente. Pero ver estos futuros ya no traía la satisfacción distante que antes tenía. Ahora, conociendo a estos humanos, aunque fuera brevemente, sus futuros se sentían más personales, más reales. La línea entre observador y participante se difuminaba más cada día. Aprendió a sonreír cuando era apropiado, aunque al principio sus sonrisas eran rígidas, ensayadas. Relájate, le dijo Samuel un día. Sonríes como si estuvieras tratando de recordar cómo se hace. D no podía explicar que eso era exactamente lo que estaba haciendo, que las expresiones faciales humanas eran un lenguaje completamente nuevo que tenía que aprender desde cero. Aprendió a hacer pequeñas conversaciones sobre el clima, aunque las fluctuaciones meteorológicas le parecían triviales comparadas con los eventos cósmicos que había presenciado. Hace calor hoy, ¿no?, diría un cliente, y D respondería con las palabras apropiadas, aunque no entendía por qué el estado del clima requería comentario constante. Eventualmente comprendió que no se trataba realmente del clima, se trataba de conexión, de reconocer la presencia del otro, de crear pequeños momentos de humanidad compartida en medio del caos de la vida diaria. Fingía que le importaba el resultado de eventos deportivos, aunque no entendía la obsesión humana con juegos que no tenían consecuencias reales. ¿Viste el partido anoche?, preguntaría otro empleado. Increíble, ¿verdad? Y D asentía, habiendo aprendido que a veces era más fácil estar de acuerdo que explicar que no. No había visto el partido, y no entendía por qué 11 personas persiguiendo una pelota generaba tanta emoción colectiva. Pero había momentos de genuina conexión. Samuel, el dueño de la librería, tenía 68 años y estaba muriendo lentamente de cáncer, aunque no lo sabía todavía. Su diagnóstico vendría en 6 meses, y tendría otros 2 años después de eso. Tae sabía esto, pero no podía decirlo. Lo que sí podía hacer era escuchar cuando Samuel hablaba sobre su difunta esposa, sobre los libros que amaba, sobre su única hija que vivía en otro estado y que no llamaba lo suficiente. ¿Sabes?, dijo Samuel un día mientras organizaban libros en los estantes. Hay algo diferente en ti. No puedo explicarlo exactamente. Es como si vieras las cosas de una manera que el resto de nosotros no podemos. D se tensó, temiendo haber sido descubierto. Pero Samuel continuó. Lo digo como un cumplido. Demasiadas personas van por la vida sin realmente ver nada. Tú miras y realmente observas. Eso es raro. Y cada noche, cuando devolvía a su pequeño apartamento y cerraba los ojos tratando de dormir en esa extraña inconsciencia temporal que los humanos requerían, veía la misma imagen, el humano en llamas, mirando al cielo, eligiendo morir para que otros vivieran. La imagen se había grabado en la conciencia de Day con una claridad que ninguna otra visión del futuro había logrado. Era como si ese momento singular estuviera llamándolo a través del tiempo, tirando de él hacia algún propósito que aún no comprendía completamente. D comenzó a documentar sus experiencias en un diario, escribiendo a mano en cuadernos que compraba en la farmacia de la esquina. Al principio, las entradas eran clínicas, observaciones sobre comportamiento humano, sin mucha reflexión. Los humanos parecen requerir interacción social regular para mantener salud mental. La soledad prolongada causa deterioro observable, pero con el tiempo, las entradas se volvieron más personales, más reflexivas. Hoy una niña en la librería me preguntó si creía en ángeles. Le dije que sí, no mentí. He visto seres que los humanos podrían llamar
angelicales. Pero nunca había considerado que quizás nosotros, los observadores, éramos como demonios en lugar de ángeles, viendo el sufrimiento, pero nunca interviniendo, conociendo la muerte de todos, pero sin poder o querer cambiarla. He estado aquí 3 años, 2 meses y 14 días. Todavía no entiendo por qué los humanos ríen. El humor parece ser una respuesta a la incongruencia, a situaciones que violan expectativas de maneras benévolas. Pero más allá de eso, hay algo en la risa humana que trasciende la mera biología. Es comunal, contagiosa, curativa. Hoy presencié a 2 extraños riendo juntos en la librería sobre un chiste que escuché, pero no encontré gracioso. Sin embargo, me encontré sonriendo también. La risa crea conexiones instantáneas entre personas que de otra manera permanecerían extrañas. Es magia, aunque no del tipo que mi especie reconocería. Los años se convirtieron en rutina, pero una rutina que D comenzó a apreciar. Había belleza en la repetición, en la familiaridad de los mismos clientes, entrando cada semana, en el ritual de la taza de café matutina, en el cambio gradual de las estaciones. Los observadores, que existían fuera del tiempo normal, nunca experimentaban este tipo de ritmo. Todo para ellos era simultáneo, conocido. Sin la alegría del redescubrimiento, D hizo amigos, aunque superficiales. Había María, la barista del café al final de la calle, que siempre recordaba su orden y preguntaba cómo estaba su día. Había James, otro empleado de una librería cercana, con quien Day compartía recomendaciones de libros y quejas sobre clientes difíciles. Había la señora Chun, su vecina del segundo piso, que le traía comida extra cuando cocinaba demasiado y le contaba historias interminables sobre sus nietos. Ninguno de ellos sabía quién era de realmente, pero en cierto sentido, eso ya no importaba. Estaba convirtiéndose en la persona que pretendía ser. La máscara estaba fusionándose con la cara debajo, y eso era aterrador y liberador al mismo tiempo. Pero cada noche, cuando cerraba los ojos, veía la misma imagen, el humano en llamas, mirando al cielo, eligiendo morir para que otros vivieran. La cuenta regresiva continuaba. 29 años, luego 26, luego 22. Cada año que pasaba acercaba a ese momento inevitable, y Tae no sabía qué haría cuando finalmente llegara. Y entonces, en una noche de primavera 17 años después de su llegada, Tae sintió una vibración en el tejido de la realidad. Era sutil, casi imperceptible, pero para alguien entrenado en leer las corrientes del tiempo, era inconfundible. Un nuevo nodo causal había aparecido en la red temporal. Una nueva vida había comenzado. D corrió hacia la fuente de la perturbación, sus pasos resonando en calles mojadas por la lluvia. Lo llevó a un hospital en el otro lado de la ciudad. Allí, a través de las ventanas del ala de maternidad, D vio a una mujer sosteniendo un bebé recién nacido. El niño lloraba con fuerza, sus pequeños puños agitándose en el aire. Y D supo, con una certeza que trascendía la lógica, que este era el humano, el del sacrificio, el del final heroico. Había nacido hace apenas minutos, y sin embargo, D ya había visto cómo moriría dentro de 32 años, 7 meses y 11 días. La madre del bebé estaba sola, no había padre presente, no había familia esperando en los pasillos, solo una mujer joven, apenas 21 años, sosteniendo a su hijo con una mezcla de amor y terror en los ojos. Tae pudo ver su futuro también. Ella trabajaría a 3 empleos para mantenerlos a ambos. Se sacrificaría de 1000 maneras pequeñas e invisibles. Le enseñaría a su hijo sobre bondad, sobre compasión, sobre la importancia de ayudar a otros, incluso cuando nadie te está mirando. Moriría cuando él tuviera 15 años, de una enfermedad que podría haberse tratado si hubiera tenido seguro médico, pero nunca se arrepentiría de las elecciones que hizo por él. Day nombró al niño en su mente, aunque no sabía cómo se llamaría realmente en Esperanza, porque contra toda lógica o contra toda la desesperanza inherente en ver el final de todas las cosas, este pequeño ser humano
representaba algo que Day no sabía que necesitaba. La posibilidad de que incluso los finales predeterminados pudieran tener significado. Durante los años siguientes, Day observó, desde las sombras, vio al niño, que en realidad se llamaba Marcus, dar sus primeros pasos tambaleantes en el pequeño apartamento que compartía con su madre. El lugar era humilde, las paredes delgadas permitiendo escuchar las conversaciones de los vecinos, pero estaba lleno de amor. Los juguetes de Marcus eran de segunda mano. Su ropa era remendada en los codos y rodillas, pero su madre se aseguraba de que siempre estuviera limpio, bien alimentado y, sobre todo, amado incondicionalmente. Lo vio aprender a leer, fascinado por historias de héroes y aventuras. Su madre leía para él cada noche antes de dormir, libros de la biblioteca, que cambiaban semanalmente. Marcus aprendió que los héroes no eran solo fuertes, sino valientes en maneras que importaban, que salvar a alguien no siempre significaba luchar contra dragones, sino a veces significaba defender a un niño siendo intimidado en la escuela, o ayudar a un vecino anciano con sus compras, o compartir tu almuerzo con alguien que no tenía ninguno. Su madre trabajaba 3 empleos. De día era asistente de enfermería en una clínica comunitaria. 3 noches a la semana limpiaba oficinas después de que todos se habían ido. Los fines de semana trabajaba en un supermercado. Marcus la veía salir antes del amanecer y regresar después de que él se había ido a la cama, despertándose brevemente al sentir su beso en la frente. Los sábados y domingos que no trabajaba, los pasaba completamente con él, llevándolo al parque, haciendo proyectos de arte con materiales que conseguía gratis, enseñándole a cocinar las recetas que su propia abuela le había enseñado. Marcus le decía a menudo, el dinero va y viene, las cosas materiales se rompen y se pierden, pero la bondad que das permanece en el mundo para siempre. Si puedes ayudar a alguien, hazlo, no porque te beneficie, sino porque es lo correcto. Tai observaba estas lecciones con fascinación. Los observadores no tenían concepto de moralidad enseñada, de valores transmitidos de generación en generación. Ellos simplemente eran, pero los humanos eran construidos, moldeados por sus experiencias y por aquellos que los amaban. Marcus estaba siendo construido pieza por pieza en el tipo de persona que años más tarde correría hacia el fuego en lugar de alejarse de él. Cuando Marcus tenía 8 años, encontró un perrito callejero en un callejón. Era pequeño, sucio, obviamente enfermo. Su madre le explicó gentilmente que no tenían dinero para otro ser viviente, que apenas podían cubrir sus propias necesidades. Marcus lloró esa noche, pero entendió. Al día siguiente, usó su dinero de cumpleaños, todo lo que había ahorrado durante meses, para llevar al perrito al refugio de animales, donde podrían cuidarlo. El trabajador del refugio, conmovido por este niño de 8 años, sacrificando todo su dinero por un animal que acababa de conocer, tomó su información. 2 meses después, cuando el perrito estaba sano y listo para adopción, se lo dieron a Marcus gratuitamente. Su madre lloró cuando Marcus llegó a casa con el perro, no de frustración, sino de orgullo puro por el pequeño humano extraordinario que estaba criando. Marcus nombró al perro Hiro, porque salvaste mi vida, tanto como yo salvé la tuya, le explicó a su madre. Day, observando desde la distancia como siempre, vio la verdad en esas palabras de niño. Hiro le daría a Marcus compañía durante los años difíciles que venían, le enseñaría sobre responsabilidad, sobre cuidar de algo más vulnerable que él mismo. Y cuando su madre muriera, Hiro sería el que mantendría a Marcus anclado, dándole una razón para levantarse cada mañana. La enfermedad de su madre comenzó cuando Marcus tenía 13 años, aunque al principio fueron solo síntomas que ella ignoró. Cansancio que atribuyó a sus 3 trabajos. Pérdida de peso que celebró brevemente antes de preocuparse en tos, que no cedía. Para cuando finalmente fue al doctor, había progresado demasiado. Cáncer de pulmón, estadio 4. A pesar de que nunca
había fumado un cigarrillo en su vida. La ironía cruel de trabajar toda su vida en un edificio viejo con aislamiento de amianto. Los doctores le dieron 6 meses. Ella negoció con el universo y consiguió 24 meses de tratamientos que no podía pagar completamente, de dolor que trataba de esconder de su hijo, de fuerza que reunía de reservas que no sabía que tenía. 24 meses de preparar a Marcas para un mundo sin ella. Iskushaomi, cuidadosamente, le dijo una noche, semanas antes del final. Márquez tenía casi 15 años ahora, más alto que ella, con su rostro, pero con ojos que habían visto demasiado sufrimiento para su edad. Vas a ser tentado a estar enojado, con Dios, con el mundo, conmigo por dejarte y no lo hagas. La ira es una droga, se siente como poder, pero te consume desde adentro. ¿Cómo no estar enojado?, preguntó Márquez, lágrimas corriendo por sus mejillas. No es justo. Trabajaste más duro que nadie. Fuiste mejor que nadie. ¿Por qué tú? Porque la vida no es justa, mi amor. Nunca lo fue y nunca lo será. Pero eso no significa que no valga la pena vivirla. Prométeme algo. Cuando yo no esté, elige ser amable. Elige ayudar. Elige ser la luz en la oscuridad de alguien más, porque ese es el único sentido que he podido encontrar en todo esto. No podemos controlar lo que nos pasa, pero podemos controlar lo que hacemos. Con ello Márquez prometió, y 4 semanas después, sosteniendo su mano, mientras ella tomaba su último aliento, renovó esa promesa, silenciosamente. No dejaría que su muerte fuera sin significado. Viviría de una manera que la honrara. Lo vio llorar la noche que su madre no despertó, tan joven, y ya enfrentando la mayor pérdida de su vida. El funeral fue pequeño. Algunos compañeros de trabajo de los 3 empleos de su madre, unos pocos vecinos, el pastor de la iglesia comunitaria, aunque ella raramente había asistido. Márquez se paró frente al ataúd cerrado. Giró a su lado porque el personal del funeral había hecho una excepción para el niño que acababa de perder todo, y dio un discurso breve que hizo llorar a todos los presentes. Mi mamá me enseñó que las personas no son recordadas por cuánto dinero ganaron o qué tan famosas fueron. Son recordadas por cómo hicieron sentir a otros, por la bondad que dejaron en el mundo. Ella dejó mucha bondad y voy a hacer todo lo posible para agregar más. Los servicios sociales lo colocaron temporalmente con una familia adoptiva mientras buscaban parientes. No encontraron ninguno. La madre de Márquez había sido hija única. Sus propios padres muertos hace mucho tiempo. No había tíos, tías, primos, solo Márquez, de 15 años, y Hiro, su perro que los servicios sociales trataron de llevar al refugio, hasta que Márquez amenazó con huir. Si lo hacían, lo vio pasar de hogar adoptivo en hogar adoptivo durante los siguientes 3 años. La primera familia era bien intencionada, pero abrumada, con 4 niños propios y poco tiempo o energía para un adolescente traumatizado y silencioso. La segunda familia lo quería solo por el cheque del gobierno. Márquez aprendió rápidamente a ser invisible allí, a hacer sus deberes en silencio, a no pedir nada. La tercera familia fue mejor. Un par de ancianos que realmente se preocupaban, pero estaban demasiado viejos para entender a un adolescente moderno, y Márquez se sentía culpable por ser una carga para ellos. Nunca se quedó en un lugar el tiempo suficiente para echar raíces, pero siempre, siendo amable con aquellos que tenían menos que él. En la escuela, Márquez era el que defendía a los niños siendo intimidados, incluso cuando significaba volverse objetivo él mismo. Era el que tutoraba a compañeros sin cobrar, compartía su almuerzo cuando alguien había olvidado el suyo. Se ofrecía voluntario en el refugio de animales los fines de semana. Sus maestros notaban algo especial en él. Tiene la clase de empatía que no se puede enseñar.
escribió uno en un reporte. Ha sufrido más que la mayoría a su edad, pero en lugar de amargarse, se ha vuelto más compasivo. Es el tipo de estudiante que me recuerda por qué elegí esta profesión. Observaba todo esto desde las sombras, este niño convirtiéndose lentamente en el hombre que un día tomaría la decisión más importante de su vida. Y cada día que pasaba, se encontraba más apegado, más invertido, más incapaz de mantener la distancia emocional que se suponía debía mantener. Los observadores no debían desarrollar afecto por sus sujetos, pero hacía mucho tiempo que había dejado de ser un observador típico. A los 18 años, Márquez se graduó de la secundaria con notas decentes, pero no espectaculares. Había becas disponibles, universidades dispuestas a admitirlo, pero él rechazó todas. No puedo dejar a Hiro, le explicó a su consejero académico, y no puedo tomar dinero de becas cuando hay otros que lo necesitan más que yo. Encontraré mi camino. Su camino lo llevó a trabajos de construcción al principio, trabajo duro físico que le pagaba suficiente para un pequeño apartamento donde los caseros permitían mascotas. Por las noches, tomaba clases en el colegio comunitario, pagando por ellas una a la vez, cuando podía permitírselo. Estudiaba para medicina, fascinado por la idea de ayudar a personas en sus peores momentos, como los paramédicos habían tratado de ayudar a su madre. Fue durante estos años que Márquez comenzó a tomar forma verdaderamente como la persona que sería. La soledad de su infancia lo había hecho reflexivo, la pérdida de su madre lo había hecho empático. Los años en hogares adoptivos lo habían hecho resiliente. Y en algún lugar en medio de todo eso, había desarrollado una comprensión profunda e inherente del valor de cada vida humana. Nunca intervino directamente, no podía. Las leyes de los observadores eran claras: observar, nunca interferir. El futuro debía desarrollarse como estaba destinado, pero mientras más tiempo pasaba entre los humanos, más difícil se volvía a mantener esa distancia, porque estaba aprendiendo algo que su especie había olvidado. El pasado importaba tanto como el futuro. Las elecciones que Márquez hacía cada día, las pequeñas bondades, las heridas que sanaba en otros, incluso mientras las suyas permanecían abiertas. Todo eso estaba construyendo el camino hacia ese momento final que Dee había visto. Márquez creció hasta convertirse en un joven callado, pero resuelto. A los 20 años, se unió al departamento de bomberos, no por gloria o aventura, sino porque, como le dijo a su supervisor durante la entrevista, mi mamá me enseñó que si puedes ayudar a alguien, debes hacerlo. Es así de simple. Dee estuvo allí el día de su graduación de la academia, de pie, entre la multitud, observando al joven de 24 años recibir su casco y su placa. Vio el orgullo en sus ojos, y también vio las sombras de todos los que no había podido salvar de su propio dolor. Los años pasaron en esa extraña danza de inevitabilidad y descubrimiento. Dee trabajaba ahora como paramédico en el mismo distrito donde Márquez servía como bombero. Nunca se conocieron formalmente, solo intercambios breves en escenas de emergencia. Pero Dee podía sentir la calidez que emanaba de Márquez cada vez que ayudaba a alguien. No era solo deber para él, era amor genuino por la humanidad, incluso después de todo lo que había sufrido. Márquez enamoró, a los 27, una maestra de escuela llamada Elena, que trabajaba en uno de los barrios más difíciles de la ciudad. Se conocieron cuando Márquez salvó a uno de sus estudiantes de un edificio en llamas. Dee vio ese futuro también. Verían a Elena convertirse en la luz que Márquez necesitaba. Se casarían en una pequeña ceremonia, con solo amigos cercanos. Tendrían conversaciones largas sobre cómo hacer del mundo un lugar mejor. Soñarían con tener hijos, con construir una familia llena del amor que ambos habían perdido de jóvenes. Pero Dee también vio cómo terminaba. Y cada día que se acercaban a ese final, el peso en el pecho de Dee se volvía más pesado. Había empezado a sentir algo que nunca había experimentado en sus millones de años de existencia en temor. No por sí mismo, sino por otro ser. Estaba desarrollando lo que los humanos llamaban apego.
Y con ese apego venía el sufrimiento. 5 años antes del día señalado, D cometió su primer acto de interferencia. Era pequeño, casi insignificante. Márquez estaba de servicio cuando recibió una llamada sobre un accidente de tráfico. Algo en la forma en que se estaban desarrollando los eventos le dijo a Day que si Márquez respondía a esa llamada, sufriría una lesión que lo dejaría con dolor crónico al resto de su vida. No lo mataría, pero le robaría algo de esa chispa que lo hacía Márquez. Entonces Day, violando cada protocolo de su especie, causó un pequeño retraso. Un camión bloqueando la ruta, suficiente para que otro equipo respondiera primero. Márquez nunca supo cuán cerca había estado de un futuro diferente, pero Day sí, y en ese momento supo que no podría permanecer como simple observador por mucho más tiempo. El día llegó como todos los días inevitables en Sin Aviso, pero completamente esperado. Un martes ordinario de otoño. El cielo era de un azul claro y perfecto. Márquez desayunó con Elena, besándola antes de irse al trabajo, como siempre hacía. «Te amo», le dijo. «Lo sé», respondió ella, sonriendo de esa manera que aún lo hacía sentir como si fuera la primera vez. La llamada llegó a las 2:47 p.m. Un incendio en una planta química del sector industrial. Evacuación masiva en progreso. Posibles víctimas atrapadas. Márquez y su equipo respondieron de inmediato, sin saber que este sería el último fuego de sus vidas. Day, que había estado esperando este día durante 32 años, 7 meses y 11 días, dejó su turno y condujo hacia el sitio. Sabía exactamente cómo se desarrollaría todo. El fuego era masivo, alimentado por químicos que creaban llamas de colores imposibles, verdes y azules, mezclándose con el naranja tradicional. El calor era tan intenso que el aire mismo parecía vibrar. Los equipos de emergencia establecieron un perímetro, evacuando edificios cercanos. Había caos controlado, gente gritando, alarmas sonando, pero los profesionales hacían su trabajo con la precisión que solo viene de años de entrenamiento. Márquez y su equipo entraron al edificio para hacer un último barrido, asegurándose de que no quedara nadie dentro. Fue entonces cuando el sistema de ventilación, debilitado por el calor extremo, comenzó a colapsar. Day, observando desde el perímetro, vio el futuro desplegarse exactamente como lo había visto la primera vez. En 90 segundos, una sección del techo caería. Los escombros bloquearían las salidas. Y Márquez, dándose cuenta de que el edificio estaba a segundos de una explosión en cadena que convertiría toda el área en un infierno, haría una elección. Podría correr. Tenía tiempo suficiente para salvarse, pero había válvulas de gas en el piso superior que necesitaban ser cerradas manualmente. Si no las cerraba, la explosión destruiría 3 manzanas, posiblemente matando a cientos de personas que todavía estaban siendo evacuadas. Así que Márquez enviaría a su equipo fuera, les ordenaría que salieran mientras aún podían, y él correría hacia arriba, hacia las llamas, hacia su destino. Debió todo esto desarrollándose en su mente con claridad cristalina. Cada movimiento, cada decisión, cada consecuencia era hermoso en su terrible inevitabilidad. Márquez se convertiría en un héroe. Salvaría innumerables vidas. Elena lloraría su pérdida, pero viviría sabiendo que él había muerto, siendo exactamente quien era. Un hombre que amaba más de lo que temía. Pero entonces algo cambió en Day. Algo fundamental y profundo. Durante más de 30 años había observado a este humano crecer de un bebé, llorando en brazos de su madre, hasta el hombre que ahora estaba a punto de morir. Había visto cada acto de bondad, cada sacrificio pequeño, cada momento en que Márquez eligió ayudar en lugar de ignorar. Había aprendido lo que significaba vivir en el presente, valorar cada momento, no por cómo terminaba, sino por cómo era vivido. Y entendió finalmente la verdad que había estado buscando durante toda su existencia. El pasado
no era un vacío sin importancia. Era el fundamento sobre el cual se construía cada elección. El futuro no era un destino grabado en piedra, sino el resultado de millones de decisiones pequeñas, tomadas con amor, con esperanza, con la fe de que las acciones importaban. Márquez no iba a morir porque el destino así lo había decretado. Iba a morir porque cada experiencia de su vida, cada pérdida, cada momento de compasión aprendida, lo había preparado para este momento en el que elegiría a otros por sobre sí mismo. Era una elección, y las elecciones podían ser cambiadas. Day comenzó a moverse antes de haber tomado conscientemente la decisión. Su cuerpo humano, que había habitado por tanto tiempo que casi había olvidado que no era realmente humano, corrió hacia el edificio en llamas. Escuchó gritos detrás de él, manos tratando de detenerlo, pero era demasiado tarde. Cruzó el perímetro y entró en el infierno. El calor era indescriptible. Su piel humana comenzó a ampollarse de inmediato, pero Day empujó más allá del dolor. Subió las escaleras, saltando sobre escombros caídos, su mente humana luchando contra el pánico, mientras su conciencia de observador mantenía el camino claro en su percepción. Llegó al piso superior justo cuando Márquez alcanzaba las válvulas de gas. ¡No!, gritó Day, su voz áspera por el humo. Márquez se giró, sorprendido de ver a alguien más allí. «Tienes que salir», gritó Márquez. «Todo el lugar está a punto de explotar». «Lo sé», dijo Day, acercándose, y en ese momento, rodeado por llamas que habían comenzado a consumir su forma física, Day hizo algo que ningún observador había hecho jamás. Violó la ley fundamental de su especie. Rompió el principio sagrado de no interferencia y tomó el lugar que el destino había reservado para Márquez. Con lo que le quedaba de fuerza, Day empujó a Márquez hacia las escaleras. «Encore», dijo, «sálvalos a todos». Viví. Márquez, confundido, pero entrenado para seguir órdenes en emergencias, corrió. Sus piernas lo llevaron hacia abajo, hacia la salida, mientras detrás de él escuchaba a Day girando las válvulas, una por una, cortando el flujo de gas que alimentaría la explosión. Day trabajó metódicamente, incluso mientras sentía su forma desintegrarse. La paradoja de su acción estaba rasgando el tejido de su existencia. Un observador no podía cambiar el futuro que había visto. Era imposible. Y sin embargo, aquí estaba, haciendo exactamente eso. El dolor era más allá de lo físico. Era existencial. Era el universo mismo rebelándose contra esta transgresión de las leyes naturales. Pero Day sonrió mientras cerraba la última válvula, porque por primera vez en su larga existencia entendió algo que los humanos sabían instintivamente. Algunos futuros valían la pena cambiar, sin importar el costo. La explosión vino segundos después, pero fue contenida, pequeña, manejable. Los equipos de emergencia la controlaron rápidamente. El área fue salvada, cientos de vidas preservadas, y cuando los bomberos entraron finalmente al edificio para recuperar restos, encontraron algo inexplicable en el piso superior en una forma vagamente humanoide, hecha de luz cristalizada, como si alguien hubiera congelado la esencia misma de una estrella en el momento de su muerte. Márquez sobrevivió con heridas menores. Fue dado de alta del hospital 3 días después, donde Elena lo esperaba con lágrimas de alivio corriéndole por las mejillas. Él la abrazó por largo tiempo, incapaz de explicar lo que había pasado en ese edificio. No podía recordar claramente el rostro de la persona que lo había salvado. Solo recordaba una voz diciéndole que viviera. Vivión se retiró del servicio de bomberos 2 años después y se convirtió en instructor, enseñando a nueva generación tras generación sobre seguridad, sobre valor, sobre la importancia de proteger vidas. Él y Elena tuvieron 3 hijos. Les enseñaron sobre bondad, sobre sacrificio, sobre el valor de cada vida humana. Márquez nunca olvidó aquel día en el fuego, ni la figura que apareció de la nada para salvarlo. A veces, en noches tranquilas,
Se preguntaba quién había sido realmente y por qué había elegido morir en su lugar. En una dimensión más allá de la comprensión humana, los observadores del tiempo registraron la desaparición de Day. Era sin precedentes. Un observador había dejado de existir voluntariamente, alterando un futuro que había sido absolutamente cierto. El acto creó ondas en el continuo espacio-temporal que tardarían eones en resolverse. Algunos observadores declararon que Day había sido un defecto, un error, en su especie perfecta. Otros, los pocos que aún recordaban las emociones, se preguntaron si quizás Day había descubierto algo que todos ellos habían perdido. Pero hubo un observador joven llamado Kes, que estudió el caso de Day con fascinación. Kes analizó cada momento de los 32 años que Tae había pasado observando a Marcus. Estudió las pequeñas interferencias, los ajustes sutiles, la forma en que Day había lentamente aprendido a sentir. Y Kes vio algo que nadie más había notado. El acto final de no había destruido el futuro, lo había mejorado. Marcus, que debía haber muerto heroicamente, pero solo, ahora vivía. Entrenaba a cientos de bomberos que salvarían miles de vidas más. Sus hijos crecerían para ser médicos, maestros, personas que contribuirían bien al mundo. Elena, que habría pasado el resto de su vida llorando al amor de su vida, ahora podía amar y ser amada completamente. El futuro no se había roto, se había multiplicado. Kes comenzó a preguntarse, ¿y si los observadores estaban equivocados? ¿Y si el propósito de ver el futuro no era simplemente observarlo, sino tener la oportunidad de mejorarlo? ¿Y si el gran error de su especie no había sido la pérdida del pasado, sino la negación del presente? Estas preguntas eran peligrosas y revolucionarias, pero Kes no podía dejar de pensar en ellas. Y secretamente, en lo profundo de la noche, cuando su especie dormía en su forma etérea, Kes comenzó a estudiar a los humanos también, observando no solo sus muertes, sino sus vidas, aprendiendo no solo sobre destinos, sino sobre elecciones. Mientras tanto, en la Tierra, en una pequeña casa en los suburbios, Marcus despertó una mañana con un pensamiento extraño. Era el aniversario de aquel incendio, y como siempre hacía en esta fecha, había soñado con el extraño que lo había salvado. Pero esta vez, el sueño era diferente. En él, el extraño no estaba solo. Había otros detrás de él. Formas brillantes que Marcus no podía ver claramente, pero que sentía. Estaban observando, aprendiendo, entendiendo. Se levantó silenciosamente para no despertar a Elena, y fue a la cocina. Preparó café y se sentó en la mesa, mirando por la ventana hacia el amanecer. Sus hijos dormían en sus habitaciones. Su esposa respiraba suavemente en su cama. El mundo continuaba, segundo tras segundo, lleno de infinitas posibilidades, y en algún lugar, en una dimensión más allá del tiempo, antiguos seres que habían olvidado cómo sentir, comenzaban a recordar, uno por uno, inspirados por el sacrificio de Day. Empezaban a hacer preguntas que no habían hecho en millones de años. ¿Qué es el amor? ¿Qué es la elección? ¿Qué significa sacrificarse por otro? El legado de se extendía no solo a través del tiempo, sino a través de las dimensiones. Porque resulta que cuando un ser inmortal aprende a amar lo suficiente como para morir, la onda expansiva de ese acto puede cambiar no solo un futuro, sino la naturaleza misma de la realidad. Los humanos, por supuesto, no sabíamos nada de esto. Continuamos viviendo nuestras vidas, haciendo nuestras elecciones, pequeñas y grandes, sin saber que observadores de otros planos de existencia nos miraban con nueva comprensión. No sabíamos que nuestras capacidades para amar, para sacrificarnos, para elegir el bien incluso cuando el costo es alto, eran consideradas por estos seres antiguos como la forma más pura de magia en todo el universo. Marcus vivió hasta los 82 años. Cuando finalmente llegó su hora, estaba rodeado por su familia. Su muerte fue pacífica, natural,
el final apropiado para una vida bien vivida. Y mientras cerraba sus ojos por última vez, sintió algo extraño, como si invisibles presencias lo acompañaran en ese último viaje, como si seres de luz estuvieran ahí para darle la bienvenida al otro lado An. Y quizás lo estaban, quizás de que había aprendido a amar tanto que sacrificó su inmortalidad por salvar una vida mortal. Había encontrado una forma de existir más allá de la extinción. Quizás el acto de amor verdadero crea su propia clase de eternidad. Una que ni siquiera los que pueden ver todos los futuros posibles pueden completamente comprender. En los años que siguieron a la muerte de Marcus, algo extraordinario comenzó a suceder en todo el mundo. Pequeños actos de bondad aparentemente aleatorios comenzaron a multiplicarse. Personas salvándose unas a otras sin razón clara. Sacrificios heroicos que no tenían sentido lógico, pero que se sentían absolutamente correctos. Era como si la humanidad misma estuviera aprendiendo algo nuevo, o quizás recordando algo muy antiguo. Los científicos no podían explicarlo. Los filósofos debatían su significado. Las religiones lo llamaban prueba de lo divino. Pero la verdad, si alguien hubiera podido verla, era más simple y más compleja que cualquiera de esas explicaciones. La verdad era que un ser de otra dimensión había aprendido a amar, y al hacerlo, había plantado una semilla en el inconsciente colectivo de la humanidad. Una semilla que ahora estaba floreciendo. Kes, el observador que había estudiado el caso de D tan diligentemente, finalmente tomó su propia decisión radical. Descendió a la Tierra, tomando forma humana, como Day había hecho. Pero a diferencia de Day, Kes no vino a observar una sola vida. Kes vino a vivir una. La transición fue dolorosa, aterradora, hermosa. Kes experimentó por primera vez lo que significaba tener un estómago que gruñía de hambre, pies que dolían después de caminar, un corazón que latía más rápido al ver un amanecer particularmente hermoso. Y a través de estas experiencias pequeñas y mundanas, Kes comenzó a entender lo que Day había descubierto, aunque la magia no está en conocer el futuro, sino en vivir completamente el presente. Otros observadores comenzaron a seguir, no muchos, no al principio, pero uno por uno, atraídos por la promesa de algo que su especie había perdido hace ienes, comenzaron a tomar formas físicas y a descender al plano humano. Algunos se convertían en artistas, expresando las verdades cósmicas que conocían a través de pintura y música. Otros se volvían maestros, compartiendo sabiduría antigua en formas que los humanos podían entender. Algunos simplemente vivían vidas ordinarias, encontrando extraordinario en lo mundano, y cada uno, a su manera, honraba el sacrificio de Day, el observador, que había elegido el amor sobre la eternidad, la vida sobre el conocimiento, el cambio sobre la certeza. La historia de Day eventualmente se convirtió en leyenda entre los humanos, aunque distorsionada y cambiada por el tiempo como todas las leyendas lo son. Algunas culturas la contaban como un cuento sobre un ángel que se enamoró de la humanidad, otras como una fábula sobre el precio del conocimiento prohibido. Pero en todas las versiones, el núcleo permanecía igual en un ser inmortal que eligió morir para salvar a uno solo, entre miles de millones. Los nietos de Marcus, ya adultos, con sus propias familias, a veces contaban la historia de su abuelo, sobre cómo había sido salvado en un incendio por un extraño misterioso, sobre cómo ese momento lo había cambiado, le había dado una segunda oportunidad en la vida que él había usado para tocar innumerables otras vidas. Los bisnietos escuchaban con asombro, sin saber que la historia que sus padres contaban era solo una fracción de la verdad, sin saber que el sacrificio de un ser más allá de su comprensión había alterado el curso, no solo de una familia, sino de toda una especie, porque esa es la naturaleza del amor verdadero y el sacrificio verdadero. Sus efectos se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, tocando vidas de formas que nunca conoceremos, creando cadenas de causa y efecto que atraviesan generaciones. En la dimensión de los observadores, ahora casi vacía,
Mientras más y más de su especie elegían descender al mundo físico, los ancianos que permanecían debatían el futuro de su raza. Algunos argumentaban que Dé los había condenado, que su acto de amor había sido el comienzo del fin para su especie inmortal. Otros, más sabios, sugerían que quizás no era un fin, sino una transformación, que quizás los observadores no estaban destinados a simplemente mirar el flujo del tiempo, sino a participar en él, a moldarlo, a amarlo. La pregunta seguía sin respuesta, pero mientras debatían, el universo continuaba expandiéndose. Innumerables vidas viviendo y muriendo en patrones tan complejos y hermosos que ni siquiera aquellos que podían ver el futuro completo podían apreciar completamente su magnificencia. Y en algún lugar, en algún plano de existencia entre el físico y el etéreo, la esencia de lo que había sido de persistía, no como un ser consciente, no exactamente, sino como un eco, una resonancia en el tejido mismo de la realidad, un recordatorio eterno de que incluso el futuro puede cambiar cuando alguien elige el amor sobre el miedo, la vida sobre la certeza, el sacrificio sobre la supervivencia. Los observadores que permanecían estudiaban este eco, tratando de entender su naturaleza, y lentamente, muy lentamente, comenzaron a comprender algo profundo. Andei no había dejado de existir realmente, había simplemente cambiado la naturaleza de su existencia. Donde antes había sido un ser que existía fuera del tiempo observándolo, ahora se había convertido en parte del tiempo mismo. Sus elecciones, su amor, su sacrificio, todos se habían tejido en el tapiz de la causalidad, de manera que influenciarían eventos a través de toda la eternidad. En cierto sentido, Dei se había vuelto más inmortal al morir que lo que había sido cuando era eterno. Esta realización cambió algo fundamental en la cosmología de los observadores. Si la muerte de un inmortal podía crear vida eterna de un tipo diferente, ¿qué otras posibilidades existían? ¿Qué otras formas de existencia esperaban ser descubiertas? Por primera vez en Ianes, los observadores comenzaron a mirar no solo hacia el futuro, sino hacia el presente, e incluso, con gran esfuerzo, hacia el pasado. Y lo que encontraron los asombró. El pasado, ese territorio prohibido que su biología les negaba, resultó estar lleno de momentos como el de Dei. Innumerables actos de amor y sacrificio, pequeños y grandes, tejiendo a través de la historia del universo, cada uno creando ondas que se extendían hacia adelante en el tiempo, tocando vidas, cambiando futuros, haciendo lo imposible posible. Los humanos, esos seres tan frágiles y mortales, eran maestros en este tipo de magia. Cada día, millones de ellos elegían el amor sobre el odio, la bondad sobre la crueldad, la esperanza sobre la desesperación, y cada una de esas elecciones, por pequeña que fuera, cambiaba el curso del futuro de formas que ni siquiera aquellos que podían ver ese futuro podían predecir completamente. Era humillante y hermoso. Los observadores, que se habían considerado a sí mismos como los seres más evolucionados del universo, realizaron que habían estado perdiendo algo esencial todo el tiempo. No eran superiores a los humanos, eran simplemente diferentes, y en su búsqueda de trascender la mortalidad, habían perdido lo que hacía que la vida valiera la pena vivir. Más observadores comenzaron a descender. La migración se volvió un flujo constante. La dimensión de los observadores, antes hogar de una civilización incontable, se vació lentamente. Y con cada observador que elegía la mortalidad sobre la eternidad, el tejido de la realidad se volvía un poco más rico, un poco más complejo, un poco más hermoso. Los humanos no sabían que estaban siendo infiltrados por antiguos seres cósmicos, buscando aprender a vivir. No sabían que la persona sentada a su lado en el autobús podría haber existido por millones de años antes de elegir nacer como bebé humano. No sabían que la epidemia de bondad que estaban experimentando era en parte porque seres que habían olvidado la compasión estaban reaprendiéndola al vivir vidas humanas completas. Y quizás era mejor así, porque el regalo que los observadores traían
No era su conocimiento del futuro o su sabiduría cósmica, era su asombro ante lo ordinario, su apreciación de lo efímero, su comprensión recién descubierta de que la mortalidad no es una maldición, sino lo que le da valor a cada momento. 100 años después de la muerte de Marcas, un joven llamado Alex caminaba por un parque en la misma ciudad donde todo había comenzado. Alex era tataranieto de Marcas. Aunque no lo sabía, esa rama de la familia se había perdido a través de los matrimonios y el tiempo. Pero llevaba los genes de Marcas, y más importante, llevaba el legado de lecciones que Márquez había hecho. Ese día, Alex vio a alguien siendo acosado. Un grupo de personas mayores rodeando a un adolescente más joven. Burlas convirtiéndose rápidamente en amenazas. Alex podría haber seguido caminando. Era la opción más segura, pero algo en su interior. Algo que había sido pasado de generación en generación desde el día en que Dee eligió el amor sobre la certeza, lo hizo detenerse. «Hey», dijo Alex, acercándose al grupo, «¿por qué no lo dejan en paz?» Fue un momento pequeño, sin heroísmo dramático, sin sacrificios grandiosos, solo una persona eligiendo defender a otra. Pero ese momento cambió el curso de 2 vidas. El adolescente, siendo acosado, creció para convertirse en un científico que ayudaría a desarrollar tratamientos que salvarían millones de vidas. Y Alex, por ese acto simple de bondad, conoció a alguien ese día, un testigo del evento que se convertiría en el amor de su vida. El futuro se desplegó desde ese punto, en formas que nadie podría haber predicho. Las elecciones, creando más elecciones. La bondad engendrando más bondad. El amor, multiplicándose en patrones fractales de belleza imposible. Y en algún lugar más allá del tiempo, el eco de Dee resonaba con aprobación, porque esto era exactamente lo que había esperado cuando hizo su elección final. No un solo acto heroico, preservado en ámbar, sino un legado viviente de amor y elección que continuaría creciendo y transformándose a través de generaciones. Los últimos observadores que permanecían en su dimensión original, finalmente, tomaron su decisión. Ya no había un futuro que observar desde fuera. El futuro ahora estaba siendo creado momento a momento por billones de elecciones. Y la única forma de realmente entenderlo era vivirlo. Uno por uno, los ancianos comenzaron su descenso al mundo físico, dejando atrás su dimensión vacía como un monumento a lo que habían sido. La última en irse fue la más antigua de todas, un ser tan viejo que había visto el nacimiento de estrellas y la muerte de galaxias. Ella flotó en la dimensión vacía por un momento, recordando eones de observación pasiva. Luego, con algo que podría haber sido una sonrisa si hubiera tenido rostro, comenzó su transformación. Nacería como una niña en una pequeña aldea en las montañas. Viviría una vida ordinaria. Quizás se convertiría en maestra o granjera o artista. Experimentaría alegría y dolor, amor y pérdida, todas las cosas que había observado, pero nunca sentido. Y algún día, cuando fuera vieja y estuviera lista, moriría. Realmente moriría, sin renacimiento cósmico, sin existencia continua en alguna dimensión más alta, y sería perfecto, porque eso es lo que Dee había enseñado, que la mortalidad no es el fin de lo significativo, sino su fuente, que el amor real requiere riesgo, y el riesgo requiere pérdida posible, que las elecciones solo importan cuando hay posibilidad de equivocarse, y que sacrificarse por otro, elegir su bienestar sobre el propio, es la expresión más alta de lo que significa estar vivo. La dimensión de los observadores se cerró entonces, colapsando en un punto de luz que brilló por un momento antes de desvanecerse por completo. Y con ese desvanecimiento, el universo cambió fundamentalmente. Ya no había observadores pasivos del tiempo, solo participantes, solo seres viviendo, amando, eligiendo, muriendo. Y en ese ciclo creando algo más hermoso y complejo de lo que cualquier
eternidad planificada, podría haber producido en la Tierra, en innumerables planetas a través de innumerables galaxias. La vida continuaba. Seres de todas las formas y tipos hacían sus elecciones, grandes y pequeñas. Algunos elegían la bondad, otros la crueldad. La mayoría navegaban el complejo espacio entre ambas. Pero cada elección importaba, cada acto de amor cambiaba el futuro de formas tanto sutiles como profundas. Y si alguno de esos seres hubiera podido mirar hacia atrás, a través del tiempo, rastreando las cadenas causales que llevaron a su momento presente, eventualmente habrían llegado a un único punto de inflexión, un momento en un edificio en llamas, cuando un ser inmortal eligió morir para salvar una vida mortal. Ese momento, ese único acto de amor trascendente, había cambiado literalmente todo. Había transformado una especie de observadores pasivos en participantes activos. Había recordado a innumerables seres a través del cosmos que la mortalidad le da significado a la vida. Había plantado semillas de compasión que ahora florecían en un billón de billones de actos de bondad. De no lo había sabido en ese momento. No podría haberlo sabido. Los observadores podían ver el futuro, pero incluso ellos no podían predecir las consecuencias de romper sus propias leyes fundamentales. No podían prever que un solo acto de amor desafiaría el orden establecido del universo. Pero quizás ese era el punto. El verdadero amor, el verdadero sacrificio, no se hace por el resultado predecible. Se hace porque en ese momento, en ese lugar, no elegir el amor sería imposible. Es una compulsión que viene de algo más profundo que la lógica o la razón, algo escrito en el código más fundamental del universo. Los físicos humanos, eventualmente, teorizarían sobre esto. Desarrollarían ecuaciones que sugerían que el amor en sí podría ser una fuerza fundamental de la naturaleza, tan real y mensurable como la gravedad o el electromagnetismo. Argumentarían que la tendencia del universo hacia la complejidad creciente, hacia la emergencia de la conciencia, hacia la creación de belleza, no era accidental, sino inherente a las leyes mismas de la física. No estarían completamente equivocados, porque si los observadores habían existido, si habían evolucionado para percibir el tiempo de manera diferente, entonces, ¿qué otras formas de conciencia podrían existir? ¿Qué otros tipos de inteligencia podrían estar tejidas en el tejido mismo de la realidad? Y si el universo mismo era, en algún sentido, consciente de sí mismo, observándose, mejorándose a través de las innumerables formas de vida que generaba, estas eran preguntas para filósofos y místicos, más que para científicos. Pero a medida que la humanidad avanzaba, comenzando a explorar el espacio más profundamente, comenzando a encontrar otras formas de vida inteligente, las líneas entre filosofía, ciencia y espiritualidad comenzaban a difuminarse. Y en el centro de todas estas investigaciones, como un faro guiando la exploración, estaba la pregunta que Dee había respondido con su sacrificio. ¿Qué es más importante? ¿Conocer el futuro o elegir crearlo? Milenios pasaron. La humanidad se extendió a través de las estrellas, mezclándose con otras especies, creando nuevas culturas, nuevas formas de arte y pensamiento. La historia de Dee se convirtió en mito, el mito en leyenda, la leyenda en metáfora. Pero la verdad central nunca se perdió. El amor vale más que la inmortalidad. Las elecciones importan más que el destino. Y el sacrificio, por otro, es el acto más sagrado posible. Los descendientes de los observadores, ahora completamente humanos o completamente alienígenas, o alguna mezcla hermosa de ambos, llevaban ese conocimiento en sus genes y en sus culturas. Eran los guardianes de una verdad antigua y siempre nueva, a que cada momento es precioso. Precisamente porque no dura, que cada elección importa precisamente porque podemos elegir mal, y que cada acto de amor cambia el universo de formas que el amor mismo nunca conocerá completamente. Y así la historia continúa,
como todas las historias verdaderas continúan, sin final real porque cada final es simplemente un nuevo comienzo. Márquez vivió y murió. Tae sacrificó todo para salvarlo. Los observadores aprendieron a vivir. La humanidad se extendió a través de las estrellas. Y en cada momento, en cada elección, el eco de ese primer gran sacrificio resuena, recordándonos que somos más que simples observadores de nuestras vidas. Somos creadores de futuros, hacedores de elecciones, seres capaces de cambiar el curso de la realidad misma a través del simple, profundo, increíble acto de amar lo suficiente como para sacrificar, porque al final, eso es lo que nos hace humanos, no nuestra mortalidad, aunque eso es parte de ello, no nuestra inteligencia, aunque eso también importa, lo que nos hace verdaderamente especiales, lo que hizo que una especie de inmortales eligiera renunciar a la eternidad para volverse como nosotros. Es nuestra capacidad para amar más allá de la razón, para sacrificar más allá de la lógica, para elegir el bien, incluso cuando el costo es todo lo que tenemos. Y mientras el universo continúe expandiéndose, mientras las estrellas continúen naciendo y muriendo, mientras la conciencia continúe emergiendo en nuevas formas y nuevos lugares, esa verdad permanecerá constante. El amor es más fuerte que el tiempo. El sacrificio es más poderoso que la eternidad. Y elegir salvar a otro, incluso al costo de uno mismo, es el acto que define no solo la humanidad, sino la vida misma. Este es el regalo que Day dio, no solo a Márquez, no solo a la humanidad, sino al universo entero. El recordatorio de que conocer el futuro es menos valioso que tener el coraje de cambiarlo, que observar desde la distancia es menos significativo que participar con todo tu ser, y que algunas elecciones, las realmente importantes, se toman no porque sabemos que funcionarán, sino porque no tomarlas sería traicionar todo lo que somos. Así que cuando te encuentres enfrentando una elección difícil, cuando el camino correcto requiera sacrificio, cuando amar signifique riesgo, recuerda esto, en algún lugar, hace mucho tiempo, un ser que podía ver cada futuro posible, eligió cambiar el que había visto, eligió el amor sobre la certeza, eligió el presente sobre la eternidad, eligió la vida, gloriosa y breve y dolorosa y hermosa, sobre la existencia sin fin, pero vacía. Y esa elección cambió todo, no solo para una persona, no solo para una especie, sino para el universo mismo, porque resulta que incluso el futuro puede cambiar cuando alguien decide sacrificarse. Y ese sacrificio, ese acto de amor perfecto, resuena a través del tiempo y el espacio, tocando vidas que nunca conocerá, inspirando elecciones que nunca presenciará, creando futuros que nunca podrá ver, pero él lo habría hecho de todos modos, porque eso es lo que significa amar de verdad. No porque sabemos cómo terminará, sino porque no amar, no sacrificarse, no elegir al otro sobre uno mismo, simplemente no es una opción. Y esa, al final de todo, es la lección más grande que cualquier ser, humano u otro, podría aprender. Que el futuro no está escrito en las estrellas, está escrito en nuestros corazones, y cada vez que elegimos el amor, estamos reescribiendo el destino mismo.